Plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor doctor Miguel Ángel Puente, al doctor Guillermo Córdoba y al doctor Rodrigo Gómez, al administrador, como diría Rodrigo Gómez de la Torre, símbolo de la agricultura en el país. Muchísimas gracias a los tres. Entenderán que a veces la visita de un ministro y más aún de una ministra que tiene juicios políticos, que el sábado va a tener, esto se nos alargó. Hay temas muy duros como el de la policía, o sea, nos han tomado el pelo como país, porque si a la policía le roban, como decíamos hace un momento, se van llevando los huevos del águila y le despluman al águila y con el aplauso y a la vista y paciencia de muchos, ¿no? Pero bueno, esto se nos alargó, pero les quiero agradecer por acompañarnos. Estamos hablando de una nueva forma de contrato y estas nuevas formas de contrato, la propia ley humanitaria parece que abre un espacio. Entonces comienzo, doctor Puente, preguntándole, ¿abre este espacio la ley humanitaria? ¿Debe haber una nueva forma de contrato? ¿Se están excediendo, como algunos sectores sindicales han dicho, están bajando la calidad de la relación laboral, digámoslo, para no decir precarizar? Bienvenido, doctor Puente, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Guillermo, buenos días, Rodrigo, qué gusto poder compartir con ustedes. Entrando en materia rápidamente, yo suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y los derechos de los desempleados son inexistentes. En tal sentido, hoy estamos viviendo una etapa compleja de emergencia y que obviamente las realidades legales tienen que adaptarse a la necesidad que estamos viviendo. Hoy lo que necesita la economía es un salvavidas. O sea, la propia Organización Internacional del Trabajo preveyó que 305 millones de empleos iban a desaparecer en el mundo a consecuencia de la pandemia. Y Ecuador lamentablemente no es la excepción. Entonces, por lo tanto, las relaciones laborales tienen que ajustarse a, de ninguna manera precarizarlas, pero sí a permitir opciones que se ajusten a la dinámica de la emergencia que estamos viviendo. Y por eso es que las nuevas modalidades de contratos que el Ministerio de Trabajo ha anunciado, establece claramente que tienen un carácter de temporal, es decir, durarán un año y podrán renovarse solamente por un año adicional. Entonces, eso es importante. Esto no es una figura indefinida y es una figura que lo que busca es flexibilizar la relación para el sector turístico, por ejemplo, que es uno de los que más se ha visto afectado por la crisis, y adicionalmente también para el sector productivo. Entonces, se han anunciado, todavía no tenemos los acuerdos ministeriales para poder revisar en detenimiento, pero se han anunciado básicamente 4 modalidades nuevas, algunas de ellas ya previstas igual en otras normas, tanto del Código de Trabajo como normativa secundaria, como es básicamente el tema del contrato para el emprendimiento, el contrato para el empleo joven, el contrato para el sector productivo y el contrato para el sector turístico y cultural, que es lo que justamente se ha anunciado por parte del Ministro de Trabajo. Quisiera entonces al doctor Córdoba plantearle igual, a veces uno dice los sectores laborales y como ha dicho el doctor Puente, claro, el derecho de los trabajadores que tienen contrato, que están, digamos, con el empleo pleno, está ahí y hay que defenderlo, pero y este derecho que lo ha denominado inexistente de los desempleados tiene que ver con una nueva forma, pero no encontramos en sectores laborales y tampoco en la reflexión de algunos abogados laboralistas que encuentren unas nuevas formas de relacionarse sin precarizar el trabajo, pero sí dinamizar esto para que se pueda trabajar y tener empleo pleno. Doctor Córdoba, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Buenos días a Miguel Ángel, buenos días a Rodrigo y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Respecto a su pregunta, yo creo que en realidad todos tenemos que tener claro que el empleo siempre va a nacer del crecimiento económico. Es decir,
El momento en que un país empieza a crecer económicamente, lógicamente sus empresas van a requerir mayor personal, y por lo tanto este mayor personal va a poder generar definitivamente mejores condiciones de trabajo estable. Entonces, lógicamente, este crecimiento económico, ¿cómo se va a dar? A través de la inversión extranjera, del financiamiento que el Estado puede dar a las empresas para los emprendimientos, para el fomento a la previsión de nuevas actividades, de otras actividades adicionales que puede prestar la empresa, facilidad en los trámites, seguridad jurídica. Entonces, y dentro de este tema, si yo, además de ofrecer crecimiento económico a las empresas, o opciones de crecimiento económico a las empresas, necesariamente como Estado debo generar algunos incentivos para que los empresarios contraten. Y lógicamente dentro de esos incentivos está en primer lugar el tema de la flexibilidad laboral, en el sentido de tener contratos que no me aten necesariamente a tener que cubrir una indemnización para terminarlos, porque puede ser que yo necesite gente para que me preste servicios puntuales en actividades determinadas. Entonces, el objeto de la flexibilidad laboral no tiene que ser necesariamente el destruir la estabilidad que tienen los trabajadores, sino facilitar la opción de que los trabajadores en un momento dado puedan acceder a estos contratos que se requieren para actividades puntuales. Adicionalmente a ello, yo creo que hay un tema que es muy importante tocarlo, y es que en el gobierno anterior principalmente hubo muchísimas reformas laborales relacionadas con castigar los contratos laborales flexibles. Por ejemplo, nosotros teníamos un contrato eventual, que era un contrato que se podía utilizar para una mayor demanda de producción de bien o servicio para reemplazo de personal. Pero resulta que en el gobierno anterior se le aplicó un recargo del 35%. Entonces, ¿qué sucede? Ahora una persona que tiene que buscar un reemplazo, o una persona que tiene una actividad puntual sobre la cual requiere que una persona le preste un servicio, prefiere acudir a la informalidad, prefiere acudir a otra opción de contrato. ¿Por qué? Para no pagar el recargo. Entonces, si nosotros queremos efectivamente que haya facilidad y acceso del trabajador a los puestos de trabajo, tenemos que brindar las facilidades para que el empleador vea que la mejor opción que tiene para poder acceder o contratar a un trabajador es hacerlo de forma formal, a través de un contrato adecuado, que le brinde las garantías tanto al trabajador como al empleador. Adicionalmente, yo creo que para terminar, el otro tema indispensable es que definitivamente el Estado también debería buscar incentivos para crecer en el empleo. ¿Por qué no buscamos como Estado? De alguna manera, el empleador está haciendo el esfuerzo de contratar, el trabajador está flexibilizando la relación laboral, el trabajador está flexibilizando las condiciones de trabajo para que sea más fácil ser contratado. ¿Por qué el Estado, por ejemplo, no genera incentivos tributarios, incentivos o puntos adicionales en la contratación pública para la gente que haga contrataciones nuevas? Acceso a la banca pública con menores tasas de interés para empresas que hayan incrementado en un porcentaje su personal para un nuevo proyecto. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que entender hay que buscar una política pública de esta relación laboral. Y ahí permítame entonces, doctor Córdoba, nuevamente saludar a Rodrigo Gómez de la Torre, que además me decían está de representante de los empleadores en el Consejo de Salarios, el que es un agricultor nato. Pero Rodrigo, hay unas formas de contratación. Y algunos dicen, oigan, pero es que también los empleadores no han cumplido con estas formas de contratación. Entonces hay que buscar una legislación que un poco les obligue a cumplir, pero nos enfrentamos a lo que dice el doctor Córdoba. Se prioriza la ilegalidad frente a la legalidad por estos mismos conflictos. Y claro, algo que yo no lo había reflexionado tan así explícitamente, lo que dice el doctor Puente, ¿no? Este inexistente derecho frente a los que no tienen trabajo. Rodrigo, bienvenido, buenos días. De manera a todos los quienes nos están mirando y escuchando. Quiero comenzar con 4 cifras. ¿Ya? En diciembre del 2019, la población en edad de trabajar era de 12.400.000 personas y había 3.146.000 personas con empleo adecuado.
En septiembre del 2020, la población ha seguido creciendo y es de 12.531.000 personas, pero el empleo adecuado está en 2.526.000. La realidad superó la legalidad, no ahora. La realidad superó la legalidad hace rato atrás. Y a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salario, precisamente el año 2019, se plantearon formas de contratación dentro del marco un poco del código, extremadamente rígido, pero también orientado a buscar mecanismos de generar nuevo empleo. Estas modalidades contractuales a eso apuntan, a tener nuevas formas de empleo, porque la gran mayoría de los ecuatorianos no tiene empleo pleno, no tiene derechos laborales. Y las dinámicas del código y las reformas que se plantearon en el gobierno pasado, que bien hace referencia Guillermo, tenían mucho que ver a una forma de pensar muy acorde al siglo XIX, cuando estamos ya caminando al siglo XXII. Porque ya el 21 ya estamos avanzados. Entonces, felicito más bien que estas modalidades contractuales sean una herramienta para crear nuevos empleos, en donde evidenciamos que hay tres organismos, hay tres conceptos fundamentales. El primero, que deja claro que la realidad superó la legalidad con creces. Segundo, que se está utilizando el sentido común y viendo las dinámicas actuales. Y tercero, que se han reconocido todo el trabajo que se ha realizado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios el año 2019, que ha sido provechoso, y vemos formas y dinámicas laborales y contractuales que permiten ya entrar a una mejor dinámica. Del éxito de estos contratos y modalidades debe venir indiscutiblemente una reforma estructural al Código del Trabajo, porque si bien los derechos de los trabajadores son irrenunciables, los derechos de los que no tienen trabajo ni siquiera existen. En último caso, tengamos un régimen laboral paralelo para ir creando empleo y saliendo de esta crisis tan compleja que venía desde antes del COVID. Gracias. Por favor, que no estén entrando y saliendo. Por favor. Rodrigo, esas son unas alternativas y por eso voy donde el doctor Puente entonces a decirle que esto puede servirnos como base para esta nueva reforma laboral, o no esta nueva, para la reforma laboral que necesita el país, doctor Puente. No sé si me escuchó, Miguel Ángel. Aló, aló. Sí, me escucha, le decía, esta puede ser la base, estas nuevas modalidades para una reforma Francisco, integral. Alguna cosa nos pasó en el... Ahí, Miguel Ángel. Se perdió un poco la comunicación. Sí, ahí estamos gracias, otra vez. Sí, Francisco, gracias. yo vuelvo a escuchar. Sí, sí yo decía que si es que esta es una base, lo que Rodrigo ha dicho, para esta reforma estructural del código, pero además que nos permita hacer una reforma real. Nuevamente se perdió la comunicación. No sé si el doctor Córdoba me escucha. Lamentablemente, Francisco, no sé si ahí me escuchan ustedes. Sí, ahora sí. Si me escuchan, solamente quisiera, perdón, Francisco, no le pude escuchar bien lo que usted mencionaba, pero yo quisiera solamente acotar, para aumentar justamente el diálogo, acotar lo que mencionaba Rodrigo y Guillermo, que hay una ley tan indiscutible como la ley de la gravedad, y es que a mayor rigidez laboral, menor empleo y mayor informalidad. Entonces, si queremos volver al esquema anterior de establecer rigidez laboral, buscar que la estabilidad laboral venga por ley
venga por esa forma de legislar de manera punitiva, es decir, al que despide le vamos a castigar por esto, lo otro. Mire, los empleadores no contratan para despedir. Los empleadores cuando contratan y tienen efectivamente una posibilidad de generación de un puesto de trabajo, van a invertir en ese trabajador en capacitación, van a invertir en ese trabajador en su desarrollo personal, van a cumplir sus obligaciones laborales. Y si existen malos empleadores, hay que sancionarlos, pero no hay que legislar por la excepción, no hay que legislar con un sentido punitivo para poder sancionar. Es como, por ejemplo, lo que pasó y que alguna vez lo hemos comentado ya en estos mismos micrófonos, cuando se eliminó la tercerización laboral o el contrato por horas. ¿Cuán beneficioso y cuán útil hubiera sido en este momento de la crisis de la pandemia tener un contrato por horas? Lamentablemente se eliminó porque se decía que los empleadores, se generalizó, abusaban de esa figura. Y no se trata de legislar, reitero, desde un sentido punitivo, sino que establecer los controles adecuados para que si existen empleadores, que abusan de determinadas figuras, lo que hay que hacer es sancionar a esa excepción, pero no eliminar a la generalidad la posibilidad de contratación de este tipo de modalidades. Entonces yo creo realmente que es el momento de que igual vayamos hacia una reforma estructural del tema de laboral. No es posible hacerlo en este gobierno está prácticamente de salida. Auguro que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, ojalá que sea alguien que decida hacer las cosas correctamente y no desde un sentido populista, lleve a cabo básicamente 3 reformas estructurales. Una, la reforma al Código del Trabajo. Tenemos un Código del Trabajo de 1938 que requiere profundos cambios desde la concepción de la realidad de la contratación laboral. 2, un cambio en la seguridad social. Tenemos una seguridad social que es un cadáver viviente, ¿no? Es decir, al ritmo en que va la seguridad social, lamentablemente no está garantizada la continuidad a futuro de las prestaciones respectivas. Y 3, una reforma de carácter tributario, que lo que busque es 2 cosas. 1, simplificar el sistema tributario. 2, establecer el bolsillo del particular y del empresario cada vez que la caja fiscal tiene problemas, que no sea objeto de 20 y pico de reformas tributarias con el único objetivo de obtener más tributos, sino que exista seguridad de tal manera que una empresa pueda planificar en el país. Si una empresa entra con unas condiciones al país, debe haber la estabilidad suficiente para que esas condiciones no se cambien cada 3 o 6 meses, sino que sepa que por lo menos por 5 o 10 años va a tener las mismas condiciones de juego. Entonces yo creo que con una reforma en el tema laboral, en el tema de seguridad social y en el tema tributario, se conseguiría generar condiciones adecuadas para buscar precisamente, como bien decía Guillermo, mayor productividad, mayor desarrollo económico. Claro. Las leyes no crean empleos, las leyes solamente son instrumentos, herramientas que permiten tener un sistema más conveniente, más adecuado, más interesante para el inversionista, pero que per se no generan empleo. Lo que genera empleo es mayor producción, mayor dinamismo de la economía. Claro, a menor producción, a menor dinamismo de la economía, menor empleo. Ahí nos decía el doctor Córdoba, y justo voy donde él, decía toda esta cantidad de incentivos, estas posibilidades de legislar para eso. Doctor Córdoba, ¿usted cree que este gobierno, como dice el doctor Puente, ya no podría hacer nada de esto? Este mecanismo que el Ministerio de Trabajo nos está planteando es lo único que puede hacer, o usted cree que sí hay la posibilidad, a lo mejor en seguridad social, en el propio código, de tener ya instrumentos que por lo menos se inicien en el debate? Bueno, Francisco, en realidad yo creo que este gobierno ya tiene una labor complicada en tema legislativo, ¿no? Nosotros tenemos que ver que en este momento ya tramitar un proyecto de ley para una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma de seguridad social, se vuelve bastante complicado, ¿no? Uno, primero porque en realidad los tiempos para las aprobaciones de las leyes de forma ordinaria ya están muy apretados, y en segundo lugar específicamente por el hecho de que políticamente la Asamblea en este momento se va a enfocar más tal vez en los procesos electorales que en legislar adecuadamente, ¿no? Y en realidad las leyes de reforma y ajuste, tanto tributario, laboral y seguridad social, normalmente son impopulares. Nosotros, en ese sentido, si es que se hace una reforma laboral donde hay una flexibilización laboral, o por ejemplo, que este gobierno lo ha manejado mucho, pero que ahora ya no lo está haciendo, que es el tema de, por ejemplo, una reforma a la jubilación patronal, ¿no es cierto? Que pase a ser un fondo complementario a la jubilación de IES o un tema similar. En realidad, ¿qué sucede? Son normas impopulares que
que yo veo poco probable que la Asamblea las busque tramitar en estos momentos, ¿no? Pero Entonces, deberían aprovechar lo impopulares que son para tratar leyes que son trascendentes más bien, ¿o no? por supuesto, evidentemente en el deber ser de un país, nosotros esperamos que la Asamblea y el gobierno hasta el último día tomen las decisiones Claro. que necesitan. Pero nosotros en un análisis tenemos que conjugar el deber ser y la realidad de lo que... Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la alternativa que se está manejando, que es buscar mecanismos más flexibles de contratación vía acuerdos ministeriales, que es una facultad que está establecida en el Código de Trabajo por el Ministerio, es una opción mucho más ágil, mucho más fácil de poder, de que genere un efecto inmediato multiplicador. Por eso, yo en ese sentido considero que en realidad es una decisión acertada del Ministro de Trabajo de buscar generar opciones inmediatas que se pueden aplicar fácilmente para crear opciones para que las empresas se vean incentivadas a contratar en virtud de la flexibilidad y agilidad que van a tener estos procesos. Rodrigo, se nos fue el tiempo, entonces te pido para terminar estas reflexiones que han hecho tanto el doctor Córdoba como el doctor Puente, yo aspiraría a que la Asamblea intente incluso elevar su popularidad, su aporte al país y logre tratar, no sé si los sectores laborales y empresariales tienen ya en el discurso, en la visión, nos han hecho conocer, pero proyectos así ya impresos, digamos, que los podamos revisar, hay esa posibilidad de que el sector empresarial y ahora que se echa mano más de la agricultura, que no han dejado de exportar, no han dejado de producir, ¿existe un ambiente para tratar esto, Rodrigo? A ver, yo creo que es importante comenzar a pensar ya un poco más allá de lo que es popular o no popular. Estamos defendiendo leyes populares que están llevando al desempleo a millones de personas. No hablo del año 2020, hablo de años anteriores. Se puso la ley de injusticia laboral en el año 2015 y se ha perdido cualquier cantidad de empleo pleno desde entonces, pero la ley era popular. ¿Cuándo va a ser el momento de tomar decisiones importantes para sacar adelante el país? El momento fue hace años. Esto lo discutimos en todos los ámbitos. ¿Cuándo es el momento para un acuerdo comercial? ¿Cuándo es el momento para una reforma laboral? ¿Cuándo es el momento para una reforma de seguridad social? Tenemos un IES prácticamente quebrado. Tenemos una situación de empleo que para poder tener unos números por sobre el 30%, tuvo que bajar la población económicamente activa. Y la población económicamente activa es la que tiene esperanzas de trabajar. Y esa ha caído considerablemente entre diciembre y septiembre. Yo la encuesta de mayo-junio no la considero por las formas de medición. Yeah. Luego, ¿cuándo vamos a topar un tema de desarrollo productivo para generar empleo? Posteaba hace unos días en redes justamente una persona con un cartel en la mano que decía: espero que vaya bien en tu empresa que hasta tengas que contratar gente. Y el otro tema que está pendiente todavía y que sí se trató en el Consejo de Trabajo en el gobierno pasado como iniciativa desde el gobierno que quedó en las actas. Es algo que fue un dato nuevo. En los últimos 10 años, el salario se ha incrementado en un 67%. La productividad laboral ha caído en un 1%. O sea, el uno sube y el otro baja. Es absolutamente insostenible. Creemos que estas modalidades contractuales van a abrir los ojos para que los asambleístas, los de ahora y los de mañana, se den cuenta que ese discurso de que vamos a pensar en las nuevas generaciones tiene que aplicarse de manera responsable y que dejen de pensar solamente en las próximas elecciones. Con eso concluyo, mi estimado Francisco. Rodrigo, y un gusto haberles saludado a todos. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel
Puente, al doctor Guillermo Córdoba y al administrador Rodrigo Gómez de la Torre. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Quedan algunas cosas pendientes que creo que hay que debatirlas, creo que hay que motivarlas frente al país. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a ustedes, Francisco. Un gusto. Muchas Estamos gracias. a las órdenes. Un excelente día para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Con esto estamos terminando. Iniciamos con la ministra de Gobierno, estamos terminando. Milton ya se nos fue, casi nos deja colgados, diríamos aquí. Diego sí, él no se puede ir. Recordar lo que dice Gonzalo, ¿no? Siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se